Excelente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian. Para fines del taller o la charla que voy a presentarles hoy, yo soy licenciado en psicología. Actualmente llevo la maestría en clínica, que es una especialidad. Y bueno, para los que me conocen en la iglesia, también tengo un diplomado en lo que es laboratorio clínico, que es donde yo trabajo. Entonces, por eso a veces me ven con uniforme y por esa razón también por tener el grado de licenciatura voy a hacer lo que es este taller con ustedes. Entonces, tomé uno de los títulos más complejos, ¿verdad? Quise afrontar ese reto de tocar el tema de lo que es el duelo, la ansiedad y la tristeza, que es uno o varios de los factores que más bien intervienen en nuestras vidas, ¿verdad? En algún momento y su repercusión es bastante grande a nivel pues personal y social también. Entonces vamos a dar inicio. Primero que nada agradecerles a todos los que se reunieron por acá, ¿verdad? Y darles las gracias y espero que sea de mucho provecho el taller. Entonces el tema es este, ¿verdad? Conocimientos para afrontar y superar el duelo, la ansiedad, la tristeza. Por acá, como introducción de los temas que vamos a ir desarrollando o viendo, son las emociones, que es importante contemplar este aspecto, ¿verdad? Saber que cada emoción cumple una función y también son necesarias. Es importante entenderlas porque ellas siempre nos van a dar una alerta o siempre nos dan una señal de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como una exploración de las emociones. Vamos a hablar lo que es el duelo, ¿verdad? Las etapas que hay, cuándo un duelo se hace patológico y cuándo es normal, ¿verdad? Luego la depresión, que está también implícito en lo que es el duelo. Hablar de depresión, pues tiene también su complejidad. Es un tema que a veces se trabaja por aparte, porque no necesariamente hay depresión cuando hay duelo. Hay otros tipos de trastornos o de situaciones que lo hacen a uno deprimirse. Luego la parte de la tristeza, que también está un poquito implícito en lo que son esos dos anteriores, ¿verdad? Quise iniciar con este versículo porque la verdad es uno de los que más me gusta, ¿verdad? Es Jeremías 1:5, ¿verdad? Antes de que te formase en el vientre te conocía y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces muchas veces nosotros olvidamos eso, muchas veces olvidamos que hay alguien que ya nos conoce desde mucho tiempo y que sin importar lo que estamos atravesando o lo que hayamos hecho o las cosas que están sucediendo, Él ya nos conoce, Él sabe que nosotros pues tenemos las herramientas y tenemos la fortaleza muchas veces para poder sobrellevar esta carga, ¿verdad? Ahí lo esencial siempre va a ser autoconocernos para poder entender que nosotros con la ayuda de Dios y tenemos lo necesario como para poder lidiar con ciertas situaciones que van a interferir a lo largo de nuestras vidas. Como objetivo, ¿verdad? Este es el objetivo del taller, dar a conocer características y las fases del duelo, ¿verdad? Definiciones, estrategias acerca de las emociones, la tristeza, el estrés, la ansiedad, la depresión, mediante recursos explicativos, que es lo que yo pretendo hacer en este momento, con el conocimiento y lo que uno ha podido investigar y leer sobre los temas. Las técnicas psicológicas, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar como herramientas también. Entonces, hablamos aparte de esas técnicas de psicológicas, hay otras técnicas que también forman parte de las psicológicas, pero no necesariamente lo son, que en ese caso, por ejemplo, la respiración y la relajación siempre van a ser factores que modelan o regulan la ansiedad, por ejemplo. Entonces, vamos a iniciar con este apartado, ¿verdad? Que este apartado es reconocer las emociones. Quise poner de modo ejemplo esto, que es de una película infantil, pero que tiene su base muy fundamentada en la parte psicológica, ¿verdad? Entonces, estas son las emociones principales o las básicas, ¿verdad? Que toda persona posee.
y que en algún momento vamos a llegar a experimentar. Entonces, la tristeza, el desagrado, la furia o la ira, ¿verdad? El enojo, que sería lo mismo, la alegría y el temor. Estos siempre van a estar ahí presentes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una emoción como la tristeza, generalmente la asociamos a algo malo, ¿verdad? La tristeza aparece cuando sucedió algo que nos va a poner en un estado bajo de ánimo, por ejemplo, pero hay que entender que también tiene su fortaleza o su parte positiva. Si ella actúa, está en nosotros, es porque va a reaccionar ante algo. El no tenerla más bien sería lo extraño o lo patológico, ¿verdad? En este caso, pues no experimentar tristeza ante una situación que debería darnos tristeza indica algo grave. En psicología se habla a veces de emociones o de sentimientos aplanados, ¿verdad? Cuando una persona no tiene la capacidad de experimentar una emoción y eso se da por múltiples factores, sobre todo bases biológicas, ¿verdad? Entonces ya viene con genética, viene con un trastorno que causa estas cosas, ¿verdad? Que lamentablemente son personas que por más que traten de querer sentir las sensaciones de lo que son estas emociones, se les dificulta mucho. Por ejemplo, la tristeza tiene su parte biológica. Hay neurotransmisores a nivel químico cerebral que son sustancias, por decirlo así, mensajeros, que secretan ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores. En este caso, por ejemplo, la dopamina y la serotonina están muy relacionados con lo que es la tristeza, sobre todo cuando estos niveles están bajos, ¿verdad? Entonces, un psiquiatra, por ejemplo, ante una persona que tiene una depresión, va a medir primero la parte fisiológica, a ver si se trata de algo meramente físico o la parte psicológica. Entonces, si es un neurotransmisor que está disminuido, pues va a mandarle un medicamento a la persona, ¿verdad? Para que los receptores se activen y puedan tener conexión y así tener la cantidad suficiente de dopamina para no estar con el ánimo bajo. Si la parte psicológica, entonces llega a nosotros, a la parte, digamos, que interviene ya la psicología, los psicólogos. Entonces nosotros trabajamos la parte emocional de acuerdo a la vivencia de la persona. Primero es importante saber la causa, ¿verdad? ¿Qué lo causa? Si hay un fundamento. Eso siempre va a ser primordial para poder trabajar con toda persona. Entonces, por ejemplo, es normal que una persona se sienta triste cuando hay una pérdida, ¿verdad? La función principal de este sentimiento de la tristeza es desahogar, liberar, ¿verdad? Validar digamos, los sucesos trágicos o desagradables. No juzga, es una emoción que simplemente llega y hay que afrontarla, hay que vivirla. Entonces, cuando hablamos de desahogar, es necesario muchas veces incluso llorar, es necesario pues sentirse triste para poder recomenzar. La tristeza es una emoción necesaria para la aceptación también y los procesos de duelo, de tristeza es necesaria para la humildad del alma. Esto, por ejemplo, cuando uno lee un poquito, yo no soy muy conocedor de la Biblia, me confieso que tengo que, de verdad, pero Salomón toca un punto importante ahí, ¿verdad? En alguno de los capítulos del Eclesiastés se habla sobre la necesidad de tener un corazón, en este caso, pues arrepentido. Y una de esas causas es, pues, muchas veces uno no va a estar siempre feliz, ¿verdad? Generalmente uno busca más a Dios en la soledad y cuando algo sucede. Entonces, siempre yo lo asocio como con esa capacidad de uno de reflexionar de lo que se hizo para buscar una solución. Entonces, siempre es íntimo y le ayuda a uno como a ir reconociendo ciertos aspectos para el cambio. Entonces, por ejemplo, eh, existe la tristeza patológica, ¿verdad? Que esto sí no lo podemos pues dejar de lado. Es cuando se convierte, digamos, en una depresión o se convierte en una distimia. La diferencia entre depresión y distimia es el tiempo que dura una y otra, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de depresión, hablamos de 6 meses. Digamos, desde que pasa el evento a 6 meses, podemos decir que es una depresión.
Cuando ya pasa los 6 meses y sobre todo cuando ya la persona tiene 2 años con una tristeza que se prolonga, ya hablamos de una distimia. Entonces ahí ya son grados más severos, ¿verdad? Que hay que manejarlos de acuerdo a la temporalidad y a la gravedad e intensidad de este, pues de este sentimiento que tiene de tristeza o depresión. También otro punto es que se considera que es patológica cuando afecta las áreas de la vida. Entonces ahí ya podemos ver que hay un problema a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal que puede incapacitar a la persona que ya no es eficiente, tal vez no se logra concentrar bien en el trabajo, no tiene ánimos de ir a trabajar o de convivir con otras personas y esto hace que la persona se empiece a aislar y empieza a hacerse el deterioro, ¿verdad? De la persona, que en sus áreas nosotros siempre vamos a validar o siempre vamos a analizar las áreas funcionales, las áreas funcionales de esa persona. Entonces, el nivel académico, el nivel laboral, interpersonal, relación de parejas o relación familiar. Todos esos aspectos son importantes analizarlos cuando una persona se siente de esta manera. Después tenemos la otra emoción, que en este caso sería la alegría, ¿verdad? Que también es importante y ella tiene su origen en lo que es el núcleo accumbens. Este es una estructura cerebral, como un tipo de glándula, digámoslo así, que es donde se secreta mayor cantidad de dopamina y serotonina, que es en sí lo que mantiene a una persona pues alegre. Entonces, ok, si yo tengo una buena actitud hoy, ¿verdad? Y tal vez me contaron un chiste o vi a una persona que tenía tiempo de no verla y me agrada mucho estar con esa persona, automáticamente se empieza a secretar este neurotransmisor. Entonces, va a tener un impacto en lo que yo estoy sintiendo. Eso va a ser lo que nosotros vemos como la alegría. Entonces, por ejemplo, está asociada al bienestar físico y emocional. ¿Esto por qué? Porque resulta ser que se ha determinado múltiples investigaciones que cuando una persona tiene bajo los niveles de dopamina y serotonina, empieza a caer en lo que es más bien la depresión o la tristeza. Y esto afecta el sistema inmunológico de nosotros. Ahí es donde las personas empiezan a enfermar con mayor facilidad y tiene pues un impacto también a nivel de lo que se desarrolla. Entonces, en sí, la alegría es una emoción necesaria para superar, por ejemplo, también los procesos de duelo. La felicidad también es necesaria para el crecimiento del alma. Esto sin duda alguna, ¿verdad? Tenemos que estar agradecidos, que eso es algo de lo que siempre se ha hablado en la iglesia, con las cosas que Dios nos da al día a día. Y una manera de manifestar eso es a través de la alegría que uno siente, el de poder estar vivo, el poder hacer las cosas que uno está haciendo. La alegría es una condición mental positiva de bienestar. Es una emoción que realmente dura poco, porque la activación que se da es reducida. Son minutos generalmente. Entonces, pues, por más bueno que sea un chiste, uno se va a reír un ratito, pero no va a quedar como todo el día con eso, ¿verdad? Es normal que eso sea. La activación se da también en la parte del hipotálamo, que ahí es donde están la mayoría de neurotransmisores. Eh, También, ¿verdad? No siempre es apropiado utilizar pues la alegría para desplazar a la tristeza y eso es un fallo general que tenemos la mayoría de personas, ¿verdad? Cuando vemos una persona triste, lo primero que deseamos hacer es sacarla de ese estado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues llegar con todo respeto, ¿verdad? Y sin la intención tratar de hacer que esa persona no esté triste. Entonces lo que hacemos es, no, mira, ya, vení, vamos a hacer tal cosa juntos y vamos aquí, vamos allá. Y la intención de uno en ese momento siempre es que la persona no esté en ese estado. Sin embargo, no siempre es apropiado hacer eso, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de una pérdida, generalmente uno da su espacio. Es necesario que la persona entre en ese proceso de duelo, en ese proceso de tristeza, ¿verdad? Lo que uno hace generalmente es validar con mucho cuidado los sentimientos de esa persona. Y validar, en este caso, significa, por ejemplo, estar callado a la par de la persona
que sienta que estoy ahí, ¿verdad? Que si necesita algo, que sea ella la que va a pedirlo, pero no, no necesariamente es oportuno, ¿verdad? El hecho de querer hacer algo para sacarla de esa tristeza usando a la felicidad. Generalmente uno, por ejemplo, a veces un abrazo es suficiente como para que la persona se sienta validado o que uno pueda empatizar con esa persona, ¿verdad? Un abrazo, llorar con esa persona sin utilizar palabras. No es necesario tratar de buscar una respuesta inmediata a lo que está viviendo la persona, porque generalmente cuando una persona está en una crisis, no es el momento para trabajar ningún área con ella. Lo único que uno hace es validar. Y esa validación, como lo repito, casi siempre es a través del lenguaje no verbal. Entonces, es como estar presente por si me necesita, estar ahí, pero a veces ni siquiera las palabras de aliento son como tan determinantes, ¿verdad? Porque uno siempre está impulsado a querer decir algo, pues para hacer sentir bien a esa persona, pero entonces en este caso hay que entender que no siempre la alegría va a desplazar a la tristeza, no siempre es bueno, ¿verdad? Habrán situaciones donde claramente no sean tan graves y la persona tal vez está bajoneada por un mal día y usted pues hizo algo que le sacó una risa y pues perfecto, ahí no hay ningún problema, pero hay otras situaciones donde sí hay que dejar ese espacio. Ok, tenemos por acá también lo que es la ira o el enojo, ¿verdad? Otra de las emociones, para mí esta es la que hay que prestarle mayor atención. Tiene una base biológica en lo que es la amígdala. Este también es una glándula que tenemos nosotros a nivel de cerebro. El neurotransmisor que está ahí, la noradrenalina, que generalmente nos prepara para la lucha o huida. En este caso sería la lucha, ¿verdad? Está asociada con situaciones de mucho estrés o amenazantes, donde el cuerpo se prepara para un ataque inminente. La función principal de este sentimiento del enojo es un mecanismo que activa las defensas antiamenazas, ¿verdad? Entonces, es una emoción que es necesaria también, ¿verdad? El enojo es una emoción que forma parte de los procesos de duelo, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en las etapas de duelo. A veces uno se siente molesto, ¿verdad? Molesto con lo que pasó, molesto con uno mismo, incluso de una manera irracional, hasta molesto con Dios. Entonces sí es un sentimiento que aflora en esos casos, ¿verdad? Por eso es necesario conocerlo y saber cuáles son, pues, las funciones que debe cumplir para que no se vuelva un problema. Entonces, por ejemplo, el enojo es una condición mental intensa, es una emoción que puede durar varios minutos, incluso horas. Su activación ocurre en la amígdala, como ya lo mencionamos. De forma negativa se refuerza con la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Resulta ser que, por ejemplo, alguien me hizo algo que a mí no me gustó y yo guardo un resentimiento hacia esa persona. Resulta ser que esa memoria se guarda, digamos, como lo que pasó en ese momento, ok, no me saludó, entonces, ok, yo lo guardo. Pasan 3 meses y esa persona, yo la vuelvo a ver y lo primero que se me va a ocurrir es, mira dónde viene ese odioso, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de enojo se vuelve a activar. No es que está presente porque en ese momento ni siquiera estaba pensando en la memoria, perdón, en la persona, pero donde la veo inmediatamente surge esa memoria. ¿Por qué? Porque ese recuerdo está en la amígdala. Entonces ahí se guardan las memorias de ese tipo. Entonces la reacción es inmediata e involuntaria. Ahí lo que queda es trabajar las cosas, ¿verdad? Que uno vive el día a día para que no se acumulen. Entonces, por ejemplo, vemos que en situaciones específicas es normal que ella esté presente. Lo malo es cuando se transforma en rencor o en resentimiento, ¿verdad? A largo plazo, porque entonces ahí, como ya les mencioné, estaríamos reviviendo emociones pasadas, cosas que ya no están, pero que siguen siendo como las cadenas que nos atan, ¿verdad? Al pasado. Entonces, esa cuestión o ese sentimiento o ese resentimiento más bien se trabaja a través del arrepentimiento y el perdón, que son las cosas
que nosotros podemos ver tanto en la Biblia como en la iglesia, que son las vías que podemos utilizar. Por ejemplo, ¿verdad? No siempre es malo estar enojado. De hecho, hay pasajes de la Biblia donde dice que Dios nos permite estar molestos, ¿verdad? Sin exceder la molestia o una agresión hacia otra persona. La intensidad y la duración es la clave de este sentimiento. Entonces, cada emoción, como ya lo hemos dicho anteriormente, cumple una función. Esta función o esta emoción, se recomienda que no dure mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, este pasaje de la Biblia, Efesios, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis cabida al diablo, ¿verdad? Entonces vamos otra vez. ¿Podemos enojarnos? Sí, claro. Podemos sentirnos molestos, ¿verdad? Inclusive, el mismo pastor nos llama la atención y uno dice, mira, se enojó. Esa es una manera asertiva, digamos, de utilizar este recurso, ¿verdad? Generalmente cuando una mamá o un papá regaña a su hijo, es un enojo, ¿verdad? Pero que está impregnado más bien de amor, porque uno no quiere un mal para esa persona. Esa debería ser la función del enojo, ¿verdad? Entonces, vemos que esta emoción, hay que prestarle mayor atención, más que a las demás, dada la naturaleza violenta, ¿verdad? También en Romanos está este pasaje, ¿verdad? Y que para mí es muy importante, porque los tiempos que estamos viviendo vemos que a veces los actos que se dan ni siquiera deberían contemplarse como actos humanos, ¿verdad? Al contrario, es una deshumanización que existe de tan grave que la vida de una persona no, pues no se respeta y lamentablemente no vale mucho para ciertas personas. Entonces, este capítulo de Romanos lo que dice es, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Sé que muchos han escuchado este versículo, pero cuando hablamos de esta emoción, sin duda alguna, es lo que dice el otro capítulo anterior, ¿verdad? Que la caída del diablo es lo que afecta pues a las personas cuando se enojan porque hacen cosas por impulso y lo que ellos alegan muchas veces es, me bloqueé, no era consciente de lo que estaba haciendo, en ese momento no era yo, un montón de cosas. Y uno dice, bueno, si no era usted, y si no era consciente, entonces ¿quién estaba gobernando en ese momento, verdad? Luego tenemos esta otra emoción, que es el miedo, el temor, ¿verdad? Que también biológicamente está en la amígdala. Entonces recordamos que la amígdala funciona tanto para lo que es la lucha o el enojo y la huida o el temor, ¿verdad? Entonces es una preparación que hay ahí. Causas ambientales, hay un montón que nos pueden ocasionar que entremos en un estado de temor. Por ejemplo, cuando hay un peligro, inmediatamente se va a activar sin necesidad de racionalizarlo mucho, ¿verdad? No hay que pensar mucho que algo es peligroso cuando, por ejemplo, pita un carro, usted va a cruzar la calle, uno ni siquiera racionaliza eso, simplemente pega un brinco y se tira atrás. Entonces, también es algo que es automático, ¿verdad? La función principal de este sentimiento del miedo es un mecanismo que nos prepara para la huida ante amenazas, ¿verdad? Entonces vemos que es un mecanismo de sobrevivencia. Esa fue la función, ¿verdad?, que cumple de manera efectiva en nosotros. El miedo es una emoción necesaria para la sobrevivencia. El temor genera una respuesta anticipada para buscar una vía de escape a un desafío que está a punto de suceder. El temor impide que nos expongamos a peligros o a situaciones arriesgadas también, ¿verdad? Que muchas veces mucha gente tiene esto inhibido, entonces es un problema porque al no tener este sentimiento de precaución, de temor, de riesgo, hacen actividades que ponen más bien en riesgo su vida. Entonces también quise relacionarlo de esta manera. Muchas veces el temor a Dios, por ejemplo, nos lleva a ser obedientes, ¿verdad? Y no es temor a que Dios es malo y nos va a hacer algo. No, no, el temor es el castigo que puede surgir a partir de la desobediencia o apartarse de él, ¿verdad? Entonces siempre es bueno como este sentimiento tenerlo arraigado, porque como lo repito, si no tenemos este sentimiento, muy probablemente hagamos un montón de cosas, de situaciones, que nos pueden llevar a ocasionar un daño a otra persona o a perder la vida a uno mismo. Por ejemplo, manejar de manera impulsiva o arriesgada, temeraria,
es uno de los factores que afecta mucho a la población, porque pues esta parte de temor, eh, si lo vemos desde la manera de precaución, no la tienen, ¿verdad? También es importante saber que ningún extremo es bueno, ¿verdad? En este caso, no podemos vivir con temor siempre, porque si no, esto nos va a llegar a afectar en algún momento. Hay que saber discernir aquellos temores que nos fueron heredados desde niños, ¿verdad? Que no tienen como una, digámoslo así, una lógica, que estén presentes, ¿verdad? Mucha gente le tiene miedo a cosas que ni siquiera se han enfrentado, pero por lo que le han contado a través de historia de su familia, empiezan a crear temores, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas que no son tan, objetivas. Después tenemos este otro desagrado, ¿verdad? Que es vacilón, en la película lo mencionan mucho, sobre todo con la parte de comida. Sin embargo, su función va más allá de lo que me gusta o no me gusta a nivel de comida, ¿verdad? También tiene su, pues, origen a nivel de neurotransmisores. La noradrenalina también interfiere en esto. Causas ambientales nos pueden llevar a tener un nivel de desagrado grande, ¿verdad? Sobre todo en situaciones, por ejemplo, está muy ligado a la moral. Hay muchas cosas que a uno le causan repulsión, desagrado, y es normal que eso suceda. Más bien, anormal sería que no sintamos rechazo hacia ciertas conductas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el desagrado es una emoción necesaria para la sobrevivencia también. El desagrado genera una respuesta de repulsión ante un objeto o situación específica. El desagrado impide que enfermemos o que formemos más bien parte de algo que no queremos, ¿verdad? Eso también. El desagrado puede ser bueno, claro que sí. Por ejemplo, el aborrecer, la, la abominación, ¿verdad? El pecado, aborrecer una injusticia o la maldad. Estas son maneras de desagrado que nosotros tenemos, que si bien es cierto, pues siempre las trabajamos de manera asertiva para no, digamos, para no caer en ellas. Entonces sí, hay una barrera protectora en el desagrado. Entonces, esta emoción también es muy importante. Entonces, así como ya vimos cada una de ellas, por lo menos las más básicas, vimos que tienen un papel importante y que generalmente es necesario conocerlas porque su función siempre va a ser protectora. Siempre es una función que está diseñada para un bien y la preservación del ser humano. Sin embargo, al no conocerlas, no sabemos cómo utilizarlas y utilizamos, por ejemplo, el enojo de manera desproporcionada. El temor a veces lo dejamos de ladito y nos volvemos personas que no son como muy conscientes del peligro real. Entonces, sí es importante como tener ese conocimiento. Ok, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de las ideas irracionales, ¿verdad? Porque también el pensamiento es fundamental para lo que queremos trabajar el día de hoy, o por lo menos entender o conocer. A mí me gustan mucho las analogías, entonces en este caso vamos a ver las ideas y un ejemplo de una idea irracional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces los pensamientos o las ideas irracionales llegan a nuestra mente, se instalan y comienzan a causar caos en la estabilidad mental de las personas. Eh, ¿Qué es irracional y qué no, verdad? Entonces vamos a entender algo. Irracional es cuando yo tengo un pensamiento que no está fundamentado en algo, qué sé yo. Tengo miedo que un avión en este momento caiga sobre mi casa. Ok, pero no queda ningún aeropuerto cerca. Entonces vemos que no hay como una lógica de ese temor, no hay como algo objetivo que me pueda decir, sí, eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, irracional es cuando no hay un fundamento, racional es cuando lo hay. Entonces, hay que saber discernir eso. Entonces, en lo que es el pensamiento irracional, es algo, ¿verdad?, que nos va a interferir. Y generalmente me gusta mucho esta analogía. Es como cuando llega un intruso a alguien que usted no conoce a su casa
llega y le toca la puerta, ¿verdad? Entonces usted llega, abre y esa persona nada más le dice con permiso y pasa y se sienta en el sillón de su sala y usted se queda así como, ok, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó aquí? Igual sucede con las ideas irracionales. Llega un pensamiento, toca la mente, entra y usted ni siquiera sabe por qué está, simplemente está ahí. Entonces empieza a decirle, por dar un ejemplo, este, no sé, envidia, llega y empieza a decirle, qué barbaridad, ¿cómo es posible que usted no tenga lo que tiene el vecino? ¿O por qué el carro que anda al otro es mejor que el suyo? Y entonces empieza a meterle esa cizaña, ¿verdad? Ahí, esa parte irracional que usted dice, no sé por qué estoy sintiendo esto, pero ahí está, ¿verdad? Eso por dar un ejemplo, pero puede ser de muchas maneras que se presente. Estas ideas irracionales puede ser hasta temores, temor a que algo me pase, ¿verdad? Y sin un fundamento. Entonces, cuando llega una idea irracional, ¿cómo sabemos si es irracional o no? Pues muy simple, en la misma analogía, ¿verdad? Llega el extraño a la casa, toca la puerta, usted le abre, pero no lo deja pasar. Entonces ahí es donde vamos a discernir si es racional o no. Y entonces, ok, muy fácil. Usted le pregunta tres cosas a ese pensamiento. ¿De dónde viene? ¿Verdad? Es uno. Entonces, bueno, primero, ¿quién es? ¿Verdad? Que se identifique, porque es lo que uno hace con un desconocido cuando le toca la puerta. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Es otro de lo que uno le debería preguntar a ese pensamiento. ¿Y qué quiere? ¿Verdad? Entonces así usted se da cuenta si eso es irracional o no es irracional. Porque generalmente una idea irracional ni siquiera se sabe de dónde viene, simplemente está. Tampoco le va a decir quién es, nada más está afectándolo, ¿verdad? Y mucho menos le va a decir qué es lo que quiere. Entonces, esa es como la analogía para mí más exacta de lo que son las ideas irracionales. En una, llega sin permiso y se metió y hizo lo que quiso porque uno no tuvo la capacidad de pensar eso que estoy sintiendo. Y esto era lo que quería aterrizar. Por eso es importante entender las emociones. ¿Por qué estoy sintiendo esto o por qué estoy pensando esto? ¿Ok? ¿Hasta qué punto es irracional y hasta qué punto no? Entonces, lo podemos trabajar de esta manera. Es como para mí la analogía que más me ha gustado de todo lo que he visto. Entonces, acá está como un poquito desarrollado, ¿verdad? Ahí para que no se me olvidara. Y lo que vamos a hacer también, que es importante, aparte de identificarla y saber lo que está pasando, ¿verdad? Tiene también que cumplir otros requisitos, ¿ok? Ya llegó, se presentó, ya sé de dónde viene y sé quién es, pero lo más importante para la salud mental es, por ejemplo, preguntarle estas cosas, ¿verdad? ¿Me va a beneficiar, por ejemplo, lo que estoy pensando, ¿verdad? ¿Es positivo eso que está ahí en ese momento, ¿verdad? Si es verdaderamente necesario, ¿verdad? Y cuál es el propósito, digamos, que me va a mí a edificar a partir de ese pensamiento. De esa manera yo sé si algo es bueno o si algo es malo, ¿verdad? Que sucede mucho y es como el ejemplo que a veces da cuando una persona me viene a hablar de otra. Es como lo mismo, el mismo principio. ¿Qué necesidad tengo yo de escuchar eso o por qué usted me lo quiere contar? Y antes de que me empiece a contar, es necesario saber si es productivo lo que me va a decir. Y lo tercero es si usted considera que eso que vamos a hablar va a beneficiar a la otra persona también. Entonces es como lo mismo aplicado a este ejemplo, ¿verdad? En las ideas es igual, uno tiene que saber si esa idea le está causando daño, si esa idea tiene otra intención o simplemente ese pensamiento llegó, no se sabe de dónde, no sabe por qué y está haciéndole daño a uno. Así son las ideas irracionales. Aquí vamos a pasar a lo que es el duelo. Entonces ya aquí podremos profundizar un poquito más en esta parte. Es un poco más delicado, ¿verdad? Hablar del duelo siempre es un tema que yo sé que con un taller o con una charla no es suficiente. Entonces a grandes rasgos vamos a tocarlo así como una pincelada por encimita. Entonces, por ejemplo, la palabra viene del latín dolus, ¿verdad? Que significa dolor y está relacionada con el verbo dolere, que significa doler.
Entonces, esta palabra, a fin de cuentas, lo que se refiere es un proceso de dolor emocional, generalmente asociado a una pérdida significativa. Y eso es lo que quiere decir duelo. El duelo generalmente va a cumplir ciertas etapas. Las etapas del duelo que están siempre presentes van a ser la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Todas las personas pasamos por lo menos por estas etapas, ¿verdad? Ante una crisis, sobre todo cuando el duelo, hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Pero cuando el duelo es una pérdida de un ser querido, con más razón, estas etapas se van a hacer presentes y en diferentes momentos, ¿verdad? No todas juntas, sino van a ser por periodos. Entonces va a haber un periodo de negación que en esta etapa es donde la persona está en crisis y como les había comentado, muchas veces en este caso lo que es la alegría no es como el mejor sentimiento para desplazar la tristeza, ¿verdad? En este caso la validación emocional es lo que queda por hacer. Uno lo que hace es dar contención a estas personas, ¿verdad? Y manejar lo que es la crisis de una manera, pues, enfocada más que nada en evitar los riesgos que estas personas puedan tener, como por ejemplo el suicidio, ¿verdad? Que es una de las situaciones que está implícitas cuando una persona tiene una crisis muy grande. Después va a pasar por la etapa de la ira también, que es donde empieza los reclamos, ¿verdad? Hacia uno mismo y hacia las otras personas, incluso hasta a Dios. Entonces empezamos a decir, ¿cómo es posible que si es un Dios de amor, permitió esto? Empezamos a decir, pude haberlo evitado, fue culpa mía, muy probablemente. Y empieza ahí toda esta parte de la ira, ¿verdad? También en la negociación ya es cuando usted empieza a asimilar, bueno, tal vez esto pasó por esto y esto, y trata de justificarlo bajo otro criterio que ya no es tan perjudicial, pero que sigue estando ahí. El dolor no se va, ¿verdad? El dolor queda. El dolor siempre se trata de hacer es, pues, de alguna manera es reducirlo al punto de que no afecte las áreas de la persona, ¿verdad? Uno no puede decirle a una persona, deje de amar a la persona que ya murió jamás, ¿verdad? O olvídelo, eso tampoco, eso no va a pasar nunca. Entonces son cosas que uno debe de entender y respetar, ¿verdad? En ese caso lo que se trabaja, como les repito, es la intensidad de lo que está pasando, que no llegue a afectar en la vida de las personas a un nivel funcional. Bueno, después está la depresión, ¿verdad? Que ya la persona empieza a estar en un estado de depresión, aislamiento, no quieren salir, no quieren comer, a veces ni siquiera ir a trabajar, no quieren disfrutar de nada, no quieren relacionarse con otras personas. Es un duelo que se vive en un periodo, ¿verdad? Que normalmente se trabaja cuando es una pérdida muy importante, ¿verdad? O muy significativa a nivel no es lo mismo, por eso les digo, el duelo se puede llevar de diferentes maneras y son muchas las cosas que nos pueden causar un duelo. No es lo mismo el duelo que me provoca el hecho de ya no poder, o que me despidieron de un trabajo, es un duelo, ¿verdad? Ya no voy a estar ahí y me gustaba lo que hacía. Entonces me voy a sentir triste. Ya no voy a trabajar donde siempre trabajé, ya no voy a estar con mis amigos, etcétera. Ese duelo no se va a comparar con una pérdida. Entonces, por eso les digo que la intensidad va a ser diferente de acuerdo al duelo. En un duelo por una pérdida de una persona, un ser querido, siempre se habla de manera no patológica que llegue a durar incluso 2 años, ¿verdad? Ya cuando supera los 2 años el duelo, ya sí, ya estamos hablando ante situaciones que no son tan saludables, entonces ya tenemos que empezar a pensar que eso está haciéndose, pues patológico, empieza a dañar a la persona, porque ya es mucho el tiempo de acuerdo a la intensidad, ¿verdad? Que lo tenga. Entonces sí hay que prestarle atención a eso. Generalmente el duelo, cuando una persona lo empieza a llevar por una pérdida, es crítico 3 meses, 6 meses, inclusive el año. Del año en adelante ya empieza la aceptación, ¿verdad? Entonces es la última etapa del duelo
Y en la aceptación ya empezamos nosotros a, pues, a aceptar, como dice la palabra, lo que ha pasado, ¿verdad? Saber que no estuvo en nuestras manos y que esa persona o ese ser querido, a pesar de que ya no está, hay que dejarlo también, pues, descansar. Entonces, hasta cierto punto, ahí la aceptación llega a cumplir un factor protector y lo que nos va a ayudar en este periodo de duelo es a que no se vuelva patológico. ¿Qué es el duelo patológico? Entonces, bueno, nosotros, los psicólogos, tenemos un manual que es mal llamado la Biblia del psicólogo, ¿verdad? Que se llama Manual de Trastornos Psicológicos, DSM, en este caso ya está el 5. Ahí nos explica a nosotros los criterios para poder diagnosticar a una persona. Entonces vienen estos puntos, ¿verdad? Que habla que una persona, por ejemplo, el duelo puede, cuando persiste más de 12 meses de intensidad, ya es un problema en adultos, ¿verdad? Cuando es en niños, ya a partir de los 6 meses o en adolescentes empieza a ser un problema también. Sobre todo, ¿verdad? El no aceptar la pérdida, el no poner, bueno, el poner más bien en riesgo la salud, el de pues desatenderse de las labores cotidianas, del estudio, el trabajo, el consumo de drogas, ¿verdad? Todo esto, y las conductas de riesgo son factores que van a decir que ese duelo está mal, o sea, lo están llevando mal, ¿verdad? Es normal, como lo repito, que en las fases iniciales la persona no quiera comer, no quiera hablar, esté aislado, esté llorando mucho, etcétera. Pasado un tiempo, hay que ver un progreso en la persona. Si hay un estancamiento, un problema. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esta parte es muy delicada y bueno, quise atrever a meterme en este tema que es bastante complejo. Bueno, primero que nada, porque tenemos que saber que esto realmente nos puede afectar en cualquier momento a nosotros. Entonces, ¿verdad? El peso que le damos a las cosas o la importancia, tanto positiva como negativa, van a ser las maneras en las que nosotros vamos a desarrollarnos. Las ideas sobrevaloradas y la rumiación del pensamiento, ¿verdad? Son los principales agentes causales de las emociones y los pensamientos negativos. Entonces, por ejemplo, y esta parte es como la más delicada, son los cuestionamientos que tiene una persona cuando está en una crisis muy seria. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a él o por qué a ella? ¿Lo pude evitar? ¿Es culpa mía? Porque Dios lo permitió, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Entonces, estas preguntas son muy difíciles de responder. Generalmente, van a estar presentes y puede ser que en algún momento alguien se nos acerque a nosotros y nos haga una de estas preguntas, ¿verdad? Entonces, las respuestas más aceptables siempre van a ser la parte racional, ¿verdad? Hay respuestas racionales para este tipo de preguntas, las espirituales y las filosóficas, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo hemos dicho, ninguna es apropiada en un momento inicial del duelo, ¿verdad? Porque esto sería como imprudente hacerlo. Entonces, qué sé yo, vamos a ver, por ejemplo, ahí tengo unas anotaciones de este tipo de respuestas. Entonces, una respuesta, por ejemplo, social o racional a una de estas preguntas sería la causa-efecto, ¿verdad? El deterioro social es algo también que no tenemos control sobre ello y entonces claramente cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Se dan por una de estas causas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esa parte. Si alguien es muy racional y yo le hago una pregunta, que por qué a mí, muy probablemente va a decir, no, pero es que usted no es el centro del universo, eso le pudo pasar a usted o a cualquier persona. El problema es cómo está la sociedad. O sea, el problema es cómo estamos todos, o la carencia de valores, o la carencia de un montón de factores. Y está bien, la respuesta hasta cierto punto está bien, no es una respuesta mala. Sin embargo, a veces lo racional no satisface mucho, ¿verdad? Lo que es, pues, este tipo de necesidades que tiene la persona. Quiere una respuesta más allá de eso. También está la respuesta espiritual, ¿verdad? Son procesos que cada persona debe de afrontar. Nadie conoce los designios de Dios, por darle un ejemplo. Eso sería una respuesta válida, ¿verdad?
que uno podría darle a una persona ante una pregunta de esta clase, ¿verdad? Tenemos que saber que nosotros tenemos un conocimiento muy limitado, a pesar de que las personas sean muy estudiadas o muy preparadas en ciertas áreas. Digamos, el pensamiento es demasiado limitado y no podemos entender muchas situaciones, o no por lo menos de una manera apropiada, porque algunas ni siquiera se pueden considerar que tienen una respuesta. Sin embargo, siempre uno trata de entablar, o darle una solución a esa persona. Entonces, la espiritual es una de ellas. Después la filosófica, ¿verdad? Que es una de las que a veces yo utilizo y la he repetido mucho en mi casa, ¿verdad? El por qué, el cómo y el cuándo no son realmente importantes. Lo importante es saber, por ejemplo, para dónde vamos. Porque muchas veces el temor a morir, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que una persona muera de esa manera tan atroz? O sea, si no se lo merecía. O tal vez era una persona que trabajaba y que tenía su familia, iba incluso para la iglesia y le pasó algo terrible. Entonces vemos que por lo menos en la parte filosófica, el por qué, el cómo y el cuándo no son realmente importantes. Lo importante es para dónde vamos, ¿verdad? Los estados digamos, de la materia, eso también, nos dicen que la materia no se destruye, simplemente se transforma. Entonces yo veo la muerte desde la parte filosófica como una transformación de lo físico a lo espiritual. Entonces la persona no desaparece, que ese es uno de los temores, ¿verdad? La persona no va a desaparecer a pesar de que haya fallecido. ¿Por qué razón? Porque si nosotros creemos en una vida más allá de la muerte, y sabemos que esa persona pues va a estar esperándonos o va a estar en un mejor lugar, entonces no desaparece. Eso eh, a grandes rasgos, ¿verdad? Son respuestas que yo mismo diseñé, ¿verdad? No hay como un manual, no hay un libro donde puedan buscarlo, sino es a través de dar una respuesta a algo difícil, ¿verdad? Entonces, estas son como las preguntas más difíciles y esas son las posibles respuestas que nosotros podemos dar de una manera, pues que pueda tal vez ayudar a una persona a confortarlo en un momento de esos. Yo me basé en varios capítulos de la Biblia, ¿verdad? Como por ejemplo eh, Corintios 4:18. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, esto es un capítulo que me gustó mucho porque habla, por ejemplo, de lo invisible. Si la persona en este momento es un ser espiritual porque murió, no desapareció, y vemos que prestamos más atención a lo visible y así pasa. Entonces nos afecta la ausencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlo o a verla y resulta ser que ahora ya no está. Y ese vacío muchas veces es difícil de llenar, es lo que usted escucha usualmente. Pero si vemos y si creemos en lo que Dios nos dice en la Biblia, vemos que Él nos fortalece dándonos esperanza. Y lo que nos dice es eso, ¿verdad? Que lo visible es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Me gustó mucho ese y lo quise traer acá. También Eclesiastés dice, así como no sabemos por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entendemos las obras de Dios, ¿verdad? El creador de todas las cosas. Entonces, a veces, como le digo, tratamos de darle un sentido a algo que tal vez la capacidad que en ese momento tenemos nosotros no es la mejor. Y, y lo mejor que uno puede hacer es, pues, confiar. Si somos cristianos, ¿verdad? Y si creemos en Dios, pues está la palabra de Él que dice que sí podemos confiar. Hebreos, por ejemplo, también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo tengo fe que así es, ¿verdad? Aunque no lo vea, sé que así es. Y eso debería motivarme, porque a fin de cuentas,
Dios nos dio una esperanza, si no, de ahí, pues yo creo que la vida de muchos de nosotros o de todos no tendría mucho sentido si no existiera un Dios y una esperanza de trascender más allá. Después, Corintios también nos habla sobre el amor, ¿verdad? Que dice que el amor es sufrido, que esto lo vemos en un duelo, ¿verdad? Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza más bien de la verdad. Y aquí lo más importante, todo lo sufre. Y eso fue algo lo que más me llamó la atención. Todo lo sufre. O sea, si es normal que tengamos que pasar por esta emoción. Todo lo sufren, todo lo cree. Otra vez volvemos a esto, ¿verdad? Aunque yo no lo vea, creo, ¿verdad? Y dice todo lo espera. Entonces, y todo lo soporta. Es algo de este capítulo que es muy importante para poder ver esta parte, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Entonces, así termina. ¿Cómo Y la, extraño los mensajes de la tele? Ay, no, 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 dice, no es para nada. Entonces, bueno, vemos que ese es como el mensaje que podemos entender o buscar de la Biblia en estos casos, ¿verdad? Que hay muchos más. Sin embargo, pues mi conocimiento sí es un poco más limitado en esa parte. Pero sí tenemos que entender que muchas veces los procesos de duelo son bastante complejos. Siempre es necesaria la atención, ¿verdad? Psicológica cuando se pueda y sea necesario, amerite. Es un buen recurso que se puede utilizar. También está el recurso espiritual de la oración, la red de apoyo que es la familia, los amigos, la misma comunidad en la iglesia, etcétera. Lo importante es trabajarlo, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, ¿qué se considera normal en el duelo? Bueno, un dolor profundo, un quebrantamiento, desesperación, sentimiento de minusvalía, sentimiento de culpabilidad, de decepción, entre otras emociones, ¿verdad? Todo esto es perfectamente normal dentro de los 3 primeros meses del acontecimiento. Para los 6 meses ya debe de ir bajando la intensidad. No es que desaparece, es que baja un poquito, ¿verdad? Y ya para los 2 años, en teoría, debería de haberse, pues, llegado a la parte de la aceptación donde la persona ya es un poquito otra vez funcional, ¿verdad? Si eso no sucede, caemos nuevamente en lo patológico. ¿Qué es la depresión? La depresión forma parte del duelo también, pero sin embargo a veces aparece por otras causas. Entonces vemos que otra vez en el manual de nosotros, la depresión se encasilla en los siguientes criterios diagnósticos. Es un estado de ánimo deprimido, valga la redundancia, casi todo el día. Deprimido significa sin ganas de casi todos los días. Disminución del interés, del placer en todas las actividades la mayor parte del día, pérdida o aumento de peso significativo, insomnio o hipersonia. Hay personas que más bien les da por dormir mucho y otras que no pueden dormir. La fatiga o pérdida de energía sin razón, disminución de la capacidad de pensar, pensamientos recurrentes de muerte. Todo esto está relacionado con una depresión. Entonces vemos que son criterios que cuando se cumplen en una persona lo ponen en una situación vulnerable, por lo cual siempre hay que prestar atención, sobre todo si nos está ocurriendo a nosotros o a un ser querido o a alguien cercano. También quería hablarles un poquitito de la inteligencia emocional, ¿verdad? Hay un autor ahí que sacó esta teoría. Por ejemplo, habla de la autoconciencia, ¿verdad? Que en este caso es un tipo de inteligencia emocional, el conocernos y entender nuestras propias emociones. Por eso quise desglosar una por una las emociones, que ya las vimos, ¿verdad? Porque él decía eso, a manera que podemos entendernos a nosotros mismos, podemos entender nuestro entorno y a los demás.
la autorregulación, ¿verdad? Que es gestionar el manejo de forma correcta de esas emociones. Entonces, la autorregulación es eso. Ok, estoy sintiendo algo. Llega el punto donde digo que ya no más. Ya hago una pausa. Si me estoy sintiendo muy mal por una situación, tengo que sacar el momento para despejarme, tengo que sacar el momento para distraerme, tengo que sacar el momento para hacer alguna actividad que no me hunda en lo que está en ese momento pasándome. La motivación, ¿verdad? Entonces son esas metas internas que uno a veces tiene. La motivación puede ser causada por algo que uno va a recibir o no, no necesariamente. Entonces hay tipos de emociones o motivaciones que más bien que uno las hace porque realmente uno quiere hacerlas por un bien que usted va a causar a otra persona, por ejemplo. La empatía es otra de las inteligencias emocional, ¿verdad? Que es ese estado que uno quiere tal vez comprender a la otra persona. Para poder empatizar con ellas es necesario tener mucha sensibilidad, ¿verdad? Y querer, primero que nada, de una forma muy sincera, entender lo que le está pasando a la otra persona. Y las habilidades sociales, ¿verdad? Fomentar estas relaciones de forma efectiva. Entonces, cuando uno se relaciona con una persona, ojalá hacerlo de la manera más sincera posible. Y estas inteligencias nos van a nosotros a dar como resultado una interacción de una manera correcta y saludable con el entorno, ¿verdad? Y sobre todo con uno mismo. También hablar un poquito de la tristeza, que aunque ya está implícito en lo que hemos hablado anteriormente, la tristeza es una emoción normal, ¿verdad? Que se experimenta ante situaciones diversas como la pérdida, los niveles bajos de energía, de felicidad, se presenta ante el dolor emocional. Hago la distinción de melancolía porque a veces son términos que uno no tiene muy claros, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una tristeza y una melancolía o una depresión? A veces se utilizan de igual manera y sin embargo no es lo mismo. Entonces, bueno, ya vimos que la tristeza son niveles bajos de energía, ¿verdad? Y que ni un dolor emocional. La melancolía es un estado de ánimo más profundo todavía que la tristeza. Es persistente también. Se presenta como un tipo de tristeza inexplicable, mientras que la tristeza puede tener su explicación. Estoy triste, salí mal en un examen, o estoy triste porque se me perdió algo que yo quería. Mientras que la melancolía más bien es como a veces decir, bueno, no sé ni por qué me estoy sintiendo así, pero siento que algo me falta, ¿verdad? O estoy añorando algo o estoy esperando algo y no sé qué es. Entonces eso es un tipo de melancolía. Igualmente hay que trabajarla porque si no nos puede llegar a afectar. Y la depresión, que ya la vimos, ¿verdad? Que es un estado profundo de malestar, sobre todo emocional, donde la persona está sumergida y tiene que ver mucho con la temporalidad, la intensidad de lo que está sucediendo. La ansiedad, este es otro de los factores que nos afectan mucho y que está relacionado con lo anterior. La ansiedad es una anticipación ante una amenaza, ¿verdad? Futura que se caracteriza por un sentimiento de aprensión o de miedo, acompañados de síntomas físicos. Entonces, hay cosas que nos pueden causar ansiedad de maneras, pues, objetivas. Por ejemplo, el hecho de ir a hacer un examen y no estoy bien preparado, pues, me va a generar ansiedad o alguna situación por el estilo me puede causar esta sensación de temor, ¿verdad? Porque es importante controlar la ansiedad. Los estados de ansiedad prolongados y repetitivos pueden desarrollar trastornos, pues, valga la redundancia, de ansiedad patológicas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad específica y en algunos casos más graves, incluso hasta ataques de pánico. Entonces vemos que algo que no era dañino se va convirtiendo en algo patológico que nos va a afectar porque lo hacemos parte del día a día. Entonces, es normal sentir ansiedad cuando hay una situación, ¿verdad? Pues, que la va a causar, qué sé yo, por ejemplo, una ansiedad puede ser antes de ir al médico, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si me va a inyectar o no sé si me va a dar una noticia ahí o no sé qué me va a poner a hacer.
Entonces puede causarme un poquito de ansiedad y esa ansiedad se demuestra con un nerviosismo en el momento, pero nada fuera de lo común. Por ejemplo, cuando estoy sacando sangre a un paciente, ¿verdad? Es normal que lleguen asustadillos y usted los ve y están sudándole las manos y se ponen un poquitillo inquietos. Esa ansiedad que sienten es precisamente por el miedo a eso que ellos van a afrontar. Sin embargo, una vez que ya están, desaparece. Eso es normal que pase, ¿verdad? Que la ansiedad no se prolongue por mucho tiempo. El problema de la ansiedad es cuando uno se siente ansioso por alguna situación, ¿verdad? Que no está muy clara. Entonces eso podría desarrollarse en un estado más grave. Por esa razón hay que darle pues atención a la ansiedad. Hay personas que se despiertan en la noche sin causa alguna, con taquicardia, fríos y con un temor a la muerte, por ejemplo. Y de la nada, ese tipo de ansiedad ya estamos hablando que tiene un trasfondo y sí es patológica, ¿verdad? Entonces, y el problema de ese tipo de ansiedad es que puede pasar los ataques de pánico, que ya son el modo más grave de este tipo pues, de patología. Entonces sí es importante saberlo manejar, que ahora vamos a hablar un poquito sobre las estrategias para manejar la ansiedad. Acá, el estrés, ¿verdad? Es otro de los factores que nos afecta al día a día. Entonces, bueno, el estrés y el diestrés, en este caso van a ser patológicos lo que es el diestrés y el euestrés, que son como las versiones de que nosotros tal vez no estamos tan familiarizadas, pero vemos que el estrés es necesario, ¿verdad? El estrés, en este caso, euestrés es necesario porque es el que nos mantiene a nosotros activos, nos mantiene alertas, es el, digamos, como parte de lo que necesitamos para hacer todas las funciones diarias. De hecho, el cortisol es una de las hormonas que está, y relacionado con el estrés y generalmente su activación se da en la mañana. El pico más elevado se da entre 7 y 9 de la mañana y el pico más bajo ya se empieza a dar en la tarde, después de las 4 de la tarde. Entonces vemos que el estrés empieza a bajar ya para dormir. No podemos estar con un nivel de estrés porque no vamos a conciliar el sueño. Por eso, cuando estamos con una preocupación, no podemos dormir porque estamos estresados. Esa preocupación nos causa un estrés y por ende desaparece el sueño. Entonces vemos que el estrés, cuando es euestrés, no es patológico, es normal. Todos los días lo tenemos. Pero cuando es el día estrés, sí se vuelve patológico, que es cuando ya no podemos pensar con claridad. Cuando uno dice, es que estaba tan estresado que no sé lo que hice, es que estaba tan estresado que en ese momento no pensé bien lo que estaba hablando. Ok, es por esa razón, porque el día estrés bloquea y nos incapacita y perjudica a todas las áreas de nosotros. Es bueno conocer estos dos términos porque hay que saber que el estrés no, ¿verdad? A veces uno cree que el estar estresado es malo, pues ya vemos que no. Malo es cuando es el diestrés. Entonces, igualmente se trabaja con estrategias, ¿verdad? Para poder hacer cambios. Entonces, aquí ya pasamos a la parte de estrategias para evitar el estrés y la ansiedad, por ejemplo. El ejercicio físico es uno de los factores protectores que se encuentran presentes para poder trabajar esta parte, ¿verdad? El ejercicio también de meditación es uno de que se utiliza muchísimo y tiene efectos muy positivos, sobre todo en el estrés y la ansiedad. Ejercicios de respiración, ese también. ¿Por qué la respiración? Porque resulta ser que la respiración regula toda la parte del sistema cardiovascular y que está relacionado muchas veces con la parte cuando uno está muy ansioso o muy estresado, empieza como a acelerarse. Entonces la respiración empieza a regular todo esto. Lleva paz y calma a todo el ser, ¿verdad? Entonces vemos que los ejercicios de relajación son también importantes. Ahí lo único que hay que ver es dónde aplicarlos y cómo aplicarlos, ¿verdad? Porque una de las dudas que a mí mismo me surgió es, ok, estoy en la oficina, estoy estresado, ¿qué hago? No puedo, poner una colchoneta y tirarme ahí, acostarme y prender 4 candelas y respirar profundo porque ya es el trabajo, no lo puedo hacer.
Bueno, sí, es cierto, pero hay maneras. Uno puede ir solventando los espacios para lograrlo. Entonces, por ejemplo, en la hora del almuerzo, ok, usted almuerza lo que quiera, pero puede escuchar música relajante, por darle un ejemplo. Se pone audífonos y escucha música relajante. Puede poner, si le dan el permiso, un difusor o un incienso y pues el aroma ahí lo relaja. O por lo menos dejar de hacer la actividad que estaba haciendo que le causaba el estrés. Ya con solamente eso ya tenemos un avance, ¿verdad? Entonces, hay maneras de poderlo llevar a cabo en lugares donde no tenemos como todas las herramientas para hacerlo. Ahora, en el hogar ya es otro tema. Esos espacios uno los puede acondicionar. Luz baja, música relajante, la aromaterapia o prender algo ahí de incienso ayuda un montón. Sobre todo estar en un lugar tranquilo. Entonces, son como factores que podemos implementar. Estrategias para el duelo. Estas sí son un poco más elaboradas. Sí existen. Generalmente a nivel psicológico nosotros trabajamos. Una de las que más me gusta y por eso la quise poner acá es la estrategia de la silla vacía de la Gestalt, ¿verdad? Esa silla vacía es básicamente para cerrar ciclos, ¿verdad? Entonces hay despedidas que no se pudieron hacer, lamentablemente. La silla vacía lo que nos dice es que nosotros tenemos que imaginar que esa persona está sentada en una silla y ponemos la silla al frente. Y ahora sí, vamos a desahogarnos con esa persona. Vamos a pensar que está ahí presente y vamos a decirle todo lo que no le podemos decir. Entonces, en ese momento ocurren muchas cosas, ¿verdad? Desde personas que lloran porque se están arrepintiendo de pedirle perdón a un ser querido, personas que no pudieron dar el último adiós, etcétera, lo hacen de manera simbólica en ese momento y hacen un cierre a algo que había quedado inconcluso. A grandes rasgos, y no quiero como profundizar mucho en ella, es una de las mejores terapias para abordar, ¿verdad? La técnica del globo, por ejemplo, se utiliza mucho en niños, ¿verdad? Hubo un caso donde una niña perdió a su mamá, tenía como 5 años, y ella siempre le decía a la abuelita, es que a mí lo que me duele es que no pude despedirme de mi mamá. Esta señora lo que hizo fue comprar un globo de helio y le dijo, ¿usted confía que su mamá está en el cielo? Y ella le dijo, sí, pero no puedo hablar con ella. ¿Cómo voy a hablar con mi mamá? Entonces la abuela le dijo, ok, vamos a hacer una carta, la amarramos en este hilito y soltamos el globo. El globo va a llegarle al cielo y usted escríbale todo lo que quiera a su mamá. Y entonces así lo hicieron y bueno, es una estrategia muy simple, pero con un mensaje muy poderoso, ¿verdad? Sobre todo es simbólico. Si vemos, todas estas partes son simbólicas, pero bien aplicadas, dan resultados impresionantes, ¿verdad? Luego, la técnica de sanar el niño interior es una técnica también muy, muy trabajada. Es muy importante entender que muchas veces nosotros, pues, somos como niños, ¿verdad? Aunque ya estamos entrados en edad algunos, somos como niños, ¿verdad? Nos cuestionamos muchas cosas y esas cosas que nos cuestionamos es como un niño cuando su entendimiento no es muy bueno, ¿verdad? Que empieza a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Así nos pasa a nosotros. Muchas veces las cosas no nos salen bien y empezamos a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué me tocó tal y tal situación? El niño interior lo que habla es que nosotros tenemos que devolvernos a la etapa, a la fase de niño y trabajarlo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo pude ver que me asombró mucho fue ver a una persona dando este tipo de terapia y le decía a la persona, ok, si usted pudiera devolverse a los 10 años, donde a usted le ocurrió lo que le ocurrió, ¿qué le diría a usted como adulto a ese niño que le ocurrió eso? Y entonces era interesante porque la misma persona dice, ay, yo le hubiera dicho, mire, esfuércese, siga, usted puede, va a salir adelante. Eso es un estado, un episodio que va a quedar atrás, no se preocupe. Entonces la misma persona se estaba dando respuesta a algo que le ocurrió. Es como perdonarse. Entonces vemos que cierra también un ciclo, cierra algo de lo que no lo dejaba desarrollarse.
Generalmente muchas de las situaciones como adultos tienen raíz en la infancia. Entonces esta técnica es demasiado también interesante. Luego la reflexión, que está bueno, es algo de lo que podemos implementar. Siempre reflexionar. Algo que siempre me llamó la atención es ver que a través de la oración esto se logra muy fácil, ¿verdad? Porque reconocemos lo que hemos hecho mal, reconocemos lo que hemos hecho bien y le damos gracias a Dios. Es un momento de reflexión y es un momento donde nosotros siempre tratamos de modificar lo que hemos hecho. La reflexión para las personas que no son cristianas o por lo menos que tal vez no lo hacen como una oración, lo hacen de una manera muy parecida. Por eso digo que sí tiene No me está poniendo su uso. atención. Entonces, la reflexión siempre nos va a Vea. llevar a contemplar a nosotros mismos y a través de ahí a tener respuesta para muchas cosas. También, por ejemplo, cuáles son los recuerdos que debemos conservar y cuáles trabajar como pensamientos intrusivos o como un postrauma, ¿verdad? Esto también es importante. Hay recuerdos que tal vez no son tan agradables. Una de las técnicas psicológicas más complejas para trabajar esto es se llama reconfiguración neurocognitiva. Entonces es trabajar este recuerdo, es llegar al punto donde nosotros tenemos que este recuerdo modificarlo, ¿verdad? Si el recuerdo era feo, tenemos que quitarle ese peso de lo feo que nosotros le impregnamos, ¿verdad? Es como cuando uno comió cebolla cuando tenía 4 años y decía uno, qué asco, nunca más vuelve a probar la cebolla. Y ahora después de viejos resulta ser que le trajeron unos anillitos de cebolla y qué rico. Y dicen, caramba, qué raro, ¿por qué razón? Y es porque nosotros guardamos un recuerdo de eso como algo desagradable y lo tomamos como algo que está ahí. Sin embargo, si uno le da una oportunidad y lo empieza a trabajar, vemos que podemos cambiar incluso esos pensamientos negativos, esos pensamientos que en algún momento nos perjudicaron, uno les empieza a quitar ese valor que tienen, ¿verdad? Porque realmente ya no me están afectando, no me deberían de afectar en el futuro, si son del pasado, ¿verdad? Bien trabajados, podemos llegar a superarlos. Bueno, ya estoy llegando al cierre del taller. Eh, Mi compañera no sé si quiere hacer alguna aportación hasta acá. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí, Sí, bueno, buenas noches. Primero que todo, darle las gracias a Cristian por permitirme estar acá y darle las gracias a ustedes. Me llamo Shirley y bueno, Cristian y yo somos compañeros de la U. Bueno, me pareció pues bastante cargadito, ¿verdad? Todo lo que acá se habló. ¿Verdad, Cristian? Súper bien, desde las emociones, desde la parte del duelo, identificar los pensamientos irracionales. Bueno, como tal lo dijo Cristian, las emociones no son buenas y malas, ¿verdad? Ellas llegan a nosotros, bueno, el cerebro, pues, según los estímulos que tengamos, ellas aparecen, ¿verdad? Entonces, también vienen siendo como adaptativas. Por ejemplo, como tal dice Cristian, la tristeza nos ayuda a muchas veces a pensar sobre esa situación. También la tristeza nos ayuda a atravesar el dolor, ¿verdad? Que de alguna manera con las situaciones que hemos tenido en nuestra vida, no tan agradables, pues atravesar el dolor es descargarnos, es liberar todo eso que nos causó. También, por ejemplo, el tema del duelo, ¿verdad? Como tal, Cristian lo dijo, tenemos diferentes duelos, pero la pérdida de un ser querido es el más significante para los seres humanos. Y bueno, las etapas del duelo, cada una de ellas representa eh, una manera de cómo uno se va sintiendo tras la pérdida.
También, bueno, los pensamientos irracionales, estos vienen automáticos. Muchas veces nos, vamos a ver, algunas veces los pensamientos son catastróficos. Bueno, como dije, son automáticos y a veces hasta uno supone sobre los pensamientos, ¿verdad? Uno de repente, bueno, no sé, vamos a ver, voy a presentar un examen, creo que ahorita es lo que se me viene a la mente. Entonces, antes de presentar el examen, uno pues tiene, bueno, ¿será que lo voy a perder? Ay, no, y qué tal si pierdo este curso, no voy a poder avanzar a lo que sigue, y qué voy a hacer yo, este, es capaz que, bueno, ahora voy a perder el dinero del curso, y qué voy a hacer, ya no voy a avanzar. Bueno, entonces, antes de que vayamos a realizar esa acción, ya nuestra mente nos ha puesto un panorama y cientos de pensamientos y escenarios catastróficos, ¿verdad? Que muchas veces vienen de suposiciones. También el tema, bueno, de la depresión sí es bastante complejo y Cristian lo sabe, ¿verdad? Que cuando una persona pues ya presenta varios de los criterios que Cristian mencionó, como el aislamiento, incapacidades, ¿verdad? Ya como muy seguidas, la pérdida de las, de los gustos, de las actividades que uno tenía. eh, Igual, por ejemplo, la pérdida del apetito, el insomnio, bueno, varios de los síntomas que esto presenta, pues es el momento donde debemos de buscar pues la ayuda de los profesionales también. Importante eh, que muchísimas veces, ¿verdad? Bueno, no todos los casos, también depende mucho de, de los ¿cómo se llama, Cristian? De la depresión, ¿verdad? En la etapa que puede estar, ¿verdad? Porque puede ser leve, puede ser moderada y todo. Muchas veces este va en acompañamiento con un tratamiento farmacológico. Es Sí, importante que esto vaya de la mano. Muchas veces hay mitos sobre los tratamientos que de repente, bueno, vamos a ver, como el que siempre las personas piensan que es, me voy a volver, no sé, adicto a un tratamiento. Y no, muchas veces se manda por un tiempo prolongado junto con la psicoterapia y esto ayuda a volver el equilibrio de la persona, ¿verdad? Y por último, bueno, la ansiedad también. La ansiedad muchas veces la vemos como algo muy malo, como algo que uno debe de evitar, pero muchas veces la ansiedad o sentirse ansioso nos ayuda como a realizar acciones, ¿verdad? Bueno, tengo un examen, entonces voy a ponerle, y bueno, uno puede sentirse ansioso, por supuesto, dolor de estómago, taquicardia, sudoración, etcétera, pero pasa, ¿ok? Ya uno realiza la actividad y pasa, pero se vuelve patológico o se vuelve ya disfuncional cuando la ansiedad viene sobre la nada, cuando no hay un evento que la esté provocando y uno empieza a sentir toda esa parte fisiológica. eh, y si se mantiene la ansiedad por un tiempo determinado, puede convertirse en lo que dice Christian, puede avanzar a ataques de pánico, ya la ansiedad ya un poco más cargada con síntomas ya más, digamos, un poco más de síntomas y ya llega afectando nuestra vida, ¿verdad? Realmente todo esto de los trastornos, ¿verdad? Cuando ya empieza a afectar nuestro trabajo, vida en pareja, familia, social y demás, es cuando es importante buscar la ayuda idónea para resolverlo. Entonces, bueno, creo que ese sí ha sido mi aporte. Si tiene alguna pregunta, con todo gusto. Y a Cristian, las gracias por haberme permitido y brindar este pequeño aporte. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, compañera. Usted. Bueno, ya aquí estamos finalizando con el taller. Generalmente quería cerrar con una reflexión, ¿verdad? Dentro de todas las cosas, ¿verdad? Que yo hago, me gusta mucho escribir. Entonces, esta reflexión yo la hice en algún momento, ¿verdad? Y quería compartirla con ustedes. Es muy breve. Dice, la vida es como es. La responsabilidad de crearla no recae sobre mí, porque yo no puedo crear la vida. En mí está solo vivirla y cómo vivirla. No trates de entender la vida bajo el criterio de la razón. No busques lo complejo en ella, porque la vida no lo es. Su sencillez es la verdadera belleza, su simpleza cargada de amor y esperanza. Y si tienes dudas de eso, mira la flor que espera abrir por la mañana, o al ave que espera que amanezca para buscar alimento a sus crías, o al capullo de mariposa que espera paciente el día para abrir sus alas. No seas duro contigo mismo, no apliques el castigo a tus emociones. ¿Por qué te culpas? ¿Por qué te hieres? ¿Por qué no olvidas? ¿Por qué te lastimas? La vida no es como debiera, es como tiene que ser. La vida no es cosa fácil, pero tampoco difícil. La vida es tan solo vivirla. A la vida no hay que entenderla, sino a nosotros mismos. A veces nos preguntamos, ¿por qué necesito esto? ¿Por qué quiero aquello? ¿Por qué esto me hizo sentir así? ¿Por qué necesito una respuesta? ¿Por qué espero algo de los demás sin esperar algo de mí mismo? La vida es simple porque Dios la hizo simple para nosotros. Dios ya se encargó de lo difícil, pues Él la creó. Creó esto que llamamos vida. A nosotros solo nos corresponde vivirla. Dios hizo el día y la noche, creó el sol para que ardiera perpetuamente, creó el universo, las plantas, las estrellas, las constelaciones, ordenó al planeta donde vives girar sobre su propio eje, con lapsos de tiempos definidos. Le ordenó no salirse de su órbita, no adelantar o atrasar el tiempo de rotación. Guardó la distancia correcta entre el Sol y la Tierra para que ésta no se quemara o se congelara. Creó la atmósfera, las nubes, dividió el día y la noche en horarios. Colocó a la luna para que alumbrase en la noche. Si decimos, si más bien, si decidimos estudiar el fenómeno de lo que origina el día y la noche, habrían libros enteros dedicados al tema, de lo complejo de su origen. Sin embargo, eso es tarea de Dios. A nosotros solo nos basta entender que el día es cuando hay claridad y la noche cuando oscurece. Es simple, debemos vivir agradecidos porque ya todo lo nos fue dado. Debemos agradecer el milagro porque solo nos corresponde aprender a vivir. No es necesario para vivir el cómo ocurren las cosas tan detalladamente, solo agradecidos. La vida es un milagro en sí misma. Aprender de las criaturas, de los animales. Ellos no comprenden cómo ocurren las cosas, pero las agradecen y las aprovechan. No se detienen a contemplar cómo ocurre todo en la vida. Saben que el creador de todo es uno y que supera su conocimiento. Por eso solo agradecen y viven en el día a día. La vida está llena de cosas buenas y de cosas malas. A veces no hay que buscar un sentido más allá. ¿Por qué enfermamos de gravedad? ¿Por qué no me salen bien las cosas, aunque lo intento? ¿Por qué me ocurre esto o aquello? No cuestione las obras de Dios, solo nos corresponde vivirlas, cosa de Dios entenderlas, porque de Él es la sabiduría. No puedo crear la vida, Dios ya la creó, pero tengo un regalo aún mayor, puedo decidir sobre ella, puedo decidir cómo vivirla. Es mía la decisión y la actitud, pero no para entenderla solamente, sino para vivirla y amarla todo lo que nos fue dado. Y ya con eso terminamos el taller. Si alguno quiere decir algo más, con mucho gusto lo escuchamos. Gracias, no sé si me escuchan, gracias Cristian y gracias a Shirley por este taller. Realmente los conceptos están bien definidos y creo que si en algún momento surge pues alguna pregunta, pues yo sé que Cristian va a estar también dispuesto a poder resolverla. Pero agradecerles a todos los que han podido sacar este tiempo, a Shirley, y agradecerle por haber estado también en este momento y a cada uno de ustedes. De mi parte solamente me queda agradecerles y
y pues que el Señor me los bendiga a todos. Gracias igualmente. Muchas gracias, bendiciones. Amén, amén. Buenas noches, gracias. Bendiciones. Gracias por participar y por estar acá. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Childa. Muy importante, de verdad que tenemos cada día que seguirnos capacitando, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a nosotros también a poder ayudar en algún momento a personas que estén pasando por un mal momento. Claro que sí. Dios les bendiga. Amén, igualmente. Cristian, bendiciones. Igualmente, gracias. Dios les Gracias. bendiga, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy importante.